Hola, ¿qué tal colegas? Muy buenos días. Hoy voy a presentarles este video continuando con los videos de lo que son patologías en la pediatría. Este es de patologías digestivas. Vamos a continuar ahora un poco de las patologías más comunes en la pediatría digestivas. Vamos a hablar de la atresia y la fístula traqueoesofágica. Son patologías congénitas que estas se clasifican de la siguiente forma. La tipo 1, que es una atresia sin fístula. La tipo 2, que es una fístula proximal y atresia distal. La tipo 3, que es una atresia proximal y una fístula distal. La tipo 4, que es doble fístula. Y la tipo 5, que es una fístula sin lo que es la atresia. ¿Qué es la clínica que nos va a presentar nuestro paciente? Pues básicamente tenemos que sospechar de esta patología ante los siguientes síntomas que les va a presentar: que haya antecedente de polidramnios, la imposibilidad para pasar una sonda nasogástrica en lo que es la sala de parto, cuando estás llevando a cabo las maniobras de reanimación y que quieres verificar si hay alguna atresia de Coanas o alguna atresia de tubo digestivo, pues que no puedes pasar la sonda nasogástrica. La salivación excesiva, una cianosis por atragantamiento entre las tomas, lo que es también en el caso de existir una fístula traqueoesofágica. En la parte distal pues va a aparecer lo que es la distensión abdominal, esto debido a que va a haber mucho aire al paso de la vía aérea a través de la fístula, y lo que va a pasar es que se va a comenzar a poner globoso el abdomen. El paciente va a tener molestia, esto cuando está haciendo sus tomas. Mientras si no hay fístula distal, pues el abdomen se va a encontrar excavado. Aquí vamos a ver una, un dibujo de cómo son los tipos de atresias. Esta es la clasificación de LAD de las atresias, y vamos a ver dónde está la 1, en qué zona se encuentra, dónde está la tipo 2, en qué zona se va a encontrar la atresia y cómo se va a encontrar la forma del estómago, la tipo 3, la tipo 4 y la tipo 5. El diagnóstico ante la sospecha de dicha existencia de atresia pues va a ser básicamente con la clínica, la imposibilidad de pasar la sonda nasogástrica. Se va a llevar a cabo también por medio de una radiografía simple de abdomen, en la cual va a aparecer que se está intentando pasar la sonda y se enrolla esa sonda en lo que es la parte del bolsón esofágico. Y en caso de que existiera una fístula distal, el esófago estará pues básicamente, como ya se mencionaba anterior, lleno de aire. Ya con una radiografía con contraste hidrosoluble, pues las fístulas sin atresia en tipo H van a ser necesario hacer una broncoscopía. El tratamiento básicamente va a ser quirúrgico, y la complicación posquirúrgica que refieren los autores siempre va a ser el reflujo gastroesofágico, que suele ser grave con otras complicaciones, y se puede observar que son en la fístula de la anastomosis, una recidiva de la fístula, una traqueoesofágica, una fístula traqueoesofágica, básicamente lo que va a ser una de las complicaciones, la estenosis esofágica y una traqueomalacia. Vamos a hablar de lo que son las hernias diafragmáticas congénitas. Bien, hablando de las hernias diafragmáticas congénitas, esto se repasará a continuación brevemente, pues básicamente los principales tipos de hernias diafragmáticas congénitas. Una de ellas pues es la hernia de Bouchard-Alec. Esta hernia es un tipo de hernia diafragmática la cual se presenta más frecuentemente y principalmente a la izquierda. Es la consecuencia básicamente de la alteración en el cierre de los canales pleuroperitoneales,
posperitoneales que la gran mayoría de los pacientes van a asociar con mal rotación intestinal o de las heces intestinales con una hipoplasia pulmonar. Su clínica básicamente se va a manifestar con cianosis, depresión respiratoria postnatal, hipertensión pulmonar, cavidad abdominal excavada y también desplazamiento del latido cardíaco a la derecha. Su diagnóstico prenatal mediante un ultrasonido postnatal, esto va a ser empleando una radiografía simple de tórax, haciendo la visualización de las asas intestinales o imágenes circulares en áreas del tórax. Su tratamiento, pues se va a tener que realizar una intubación orotraqueal temprana desde la sala de parto. No se debe hacer una presión positiva de la mascarilla, ya que esto va a tender a distendir las asas intestinales y va a generar un mayor compromiso respiratorio. Es también preciso estabilizar lo que es la hipertensión pulmonar que va a presentar el paciente. Va a tener la necesidad de controlar la hiperventilación con bicarbonato y óxido nítrico. Esto procede al cierre quirúrgico dentro de las 24 a 72 horas. El reflujo gastroesofágico es el paso retrógrado o involuntario del contenido gástrico al esófago y después a la faringe, boca afuera de ella, o sea, una especie de vómito. Esto es un proceso normal fisiológico, el cual va a ocurrir varias veces al día en niños sanos, recién nacidos sanos, y que la mayoría dura menos de 3 minutos. Y esto ocurre en el periodo postpandrial, o sea, después de que ingiere sus alimentos, por lo que puede desencadenar un vómito, que ya es una respuesta básicamente motora, y que esto es en lo que el recién nacido pues se va acostumbrando al nuevo medio ambiente. Esto va a ser va a causar lo que es la expulsión del contenido gástrico con fuerza. En este se debe de diferenciar dos tipos de ERGE. El reflujo gastroesofágico va a ser la regurgitación del lactante, que es un reflujo fisiológico, como ya mencionábamos. Es un trastorno funcional que va a ser común dentro del primer año de vida. Se va a presentar las 3 primeras semanas de vida y hasta los 12 meses de edad. Este se va a caracterizar básicamente por regurgitaciones de 2 veces o más al día durante 3 semanas con ausencias de síntomas de lo que es un ERGE. Y el reflujo gastroesofágico, que ya se considera patológico o enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual es una regurgitación ya del contenido gástrico a causa de complicaciones o contribuciones a daño con inflamación tisular. ¿Cuál es la etiopatogenia de esto? El mecanismo principal de la enfermedad es la relajación transitoria de los esfínteres gastroesofágicos, principalmente del inferior, el cual hay un retraso en lo que es el vaciamiento gástrico y a la aparición de los episodios de reflujo. Otros factores que van a aparecer para el ERGE o el reflujo gastroesofágico va a ser el aumento de la presión intraabdominal. Esto va a ser transitoria. Esto se puede dar por tos, una defecación o el llanto. Las alteraciones del aclaramiento del esófago van a ser alteraciones de la motilidad, la rectificación de la unión gastroesofágica o esofagogástrica, la hernia del hiato gastroesofágico, comidas copiosas, un ejercicio físico, algunos medicamentos, alteraciones anatómicas esofágicas, otras enfermedades pulmonares crónicas y también la prematuridad pueden corresponder a que se den estos cuadros. La clínica. Vamos a ver que los síntomas básicamente de estos son frecuentes en lactantes y el vómito es la regurgitación, el cual va a ser después de sus alimentos y el contenido va a ser alimenticio. Dicho ERGE se va a producir
más otros síntomas digestivos que va a ser la pirosis, el dolor epigástrico, dolor torácico, dolor abdominal, y los signos va a ser esofagitis, irritabilidad, eh, rechazo a lo que son las tomas y disfagia. Un esófago se va a presentar de Barrett en estos niños ya, estenosis, sangrado de tubo digestivo como hematemesis y lo que es sangre oculta en heces. Esto es importante hacer hincapié de que si haya esófago de Barrett en estos casos va a ser por la irritación que va a causar el contenido gástrico continuamente, porque de repente se van a sorprender esófago de Barrett, ¿no? Sí, esófago de Barrett. Síntomas extradigestivos que va a presentar el niño, pues va a ser una escasa ganancia ponderal, la cual va a ser secundaria al dolor retroesternal que va a presentar y que va a aumentar tras la ingesta de alimentos. Esto también va a causar anorexia, vómito y va a contribuir a lo que es la malnutrición, un síndrome de Sandy Fair, que en los pacientes van a presentar una tendencia a lo que son los epistóstonos, posturas cefálicas, anómalas o anomalías de la relación con las vías aéreas. Va a haber una ayuda al aclaramiento esofágico. Clínica respiratoria, pues va a haber neumonías de repetición por microbroncoaspiraciones de contenido gástrico, una laringitis de repetición, sibilancias recurrentes, asma por el difícil control, tos crónica, apneas obstructivas en el lactante y así como sinusitis. Otros de los síntomas que se van a observar en estos pacientes, pues va a ser la erosión dental, la anemia ferropénica. Su diagnóstico, pues cuando son algunos casos leves, solo con una buena historia clínica del paciente, hacer mucho hincapié que cuántas veces regurgita, durante cuánto tiempo ha hecho esas regurgitaciones. Dentro de ya de la historia clínica se hace la exploración física y se ven estos síntomas. Ya cuando hay complicaciones, pues se va a requerir complementarios, una serie esofagogástrica duodenal, en la cual se refieren los autores que va a ser la ayuda diagnóstica cuando hay una sospecha de alteraciones de lo que es el tracto digestivo superior, una pHmetría de 24 horas que va a ser el estándar de oro y nos va a permitir lo que es la reafirmación de lo que es la exposición al ácido con un pH menor a lo que son 4. Una verificación de lo que es la eficiencia del tratamiento. Hay que evaluar también los casos de alergia por malformaciones extradigestivas. Una mala evolución, pues esto a pesar del tratamiento, nos van a dar pautas para decir que es una complicación. Parte del diagnóstico, pues hablando de la pHmetría de 24 horas, esta también puede ser con impedanciometría. Además de medir lo que es el reflujo del ácido, nos va a permitir detectar el reflujo no ácido o débilmente ácido causado por los líquidos, sólidos y gas. El sistema Bravo, esto nos va a ayudar a monitorizar el pH de lo que es el intraesofágico de una manera inalámbrica. Esto es por medio de una cápsula que se pega al esófago y va a registrar los episodios de reflujo ácido en esofágico durante un periodo de 72 horas. Una endoscopía con toma de biopsias es la prueba de elección para diagnosticar esofagitis. Primero hay que, antes de llevar a cabo estos métodos que son muy invasivos, determinar si hay complicaciones y si realmente el caso es un caso muy grave, porque en muchas ocasiones nos vamos, ok, nos plantean el caso, nos lo pintan como de libro, pero tenemos que tener ese capacidad para diagnosticar cuándo vamos a llevar un caso a hacer una endoscopía y poder llevar a cabo estos métodos que son muy, muy, muy invasivos. Una endoscopía pues requiere una sedación, una anestesia general y pasar un tubo por
el esófago hasta llegar a estómago y tomar esas biopsias, lo cual es muy molesto para el menor y, o sea, para el lactante más que nada, y que va a dejar secuelas como la irritación de esa zona. Una gamografía esofágica con rastreo pulmonar, esta pues nos va a dar la evidencia de lo que es el reflujo postprandial, nos va a informar el tiempo del vaciamiento gástrico y nos va a dar la utilidad de la sospecha de lo que es un vaciamiento gástrico deficiente. Aquí ya vamos a ver las medidas generales que se van a tomar. Básicamente pues son pautas dietéticas en el primer punto, en la cual vamos a acompañar la fórmula con antagonistas de los receptores histamínicos 2 o un inhibidor de la bomba de protones. Podemos, hablando de los inhibidores de la bomba de protones, podemos usar lo que es el omeprazol. Aunque se ha comprobado que el omeprazol está muy ligado a daño renal, por lo que sí hay que tener mucho cuidado al momento de diagnosticar a estos pacientes y darles el tratamiento. Se puede dar con el antagonista de los receptores de H2, de histamina 2, que puede ser la ranitidina. Medidas posturales, pues ponerlo en una posición de cúbito supino de a 30 grados. Esto quiere decir que casi sentado debe de dormir el menor para que no tenga ese reflujo. Y debe de estar de lateral izquierdo, que va a ayudar a que se incline hacia la zona el contenido gástrico, donde va a ayudar al vaciamiento. Esto mientras duerme y va a evitar el reflujo. Medidas farmacológicas, pues en el caso del ERGE se refieren los inhibidores de la bomba de protones, otra vez el omeprazol de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día, o la ranitidina de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso al día. Esto va a ser dividido en dos dosis. Yo en lo personal me iría primero por los antagonistas de H2 como la ranitidina. Nos vamos desde lo más bajito. Posteriormente yo me iría por un procinético, uno del vaciamiento gástrico, que es la metoclopramida. Aunque la metoclopramida recordemos que tiene algunos efectos extrapiramidales, que el niño va a empezar con temblores, taquicardias probablemente, pero no va a ser el daño como el omeprazol lo están planteando mucho últimamente en algunas publicaciones extranjeras. Están planteando mucho que el omeprazol está teniendo mucho, está muy ligado a lo que es el daño renal, por lo que yo primeramente a mi razonamiento daría otras opciones. Y ya cuando ya definitivamente el tratamiento médico no funcionó, se habla de una fundoplicatura. Pues ya esto cuando es un ERGE con refractario y que no al tratamiento farmacológico y que no se puede revertir ese ERGE, o sea, no se puede controlar, definitivamente se da mejor ya el tratamiento con fundoplicatura y refieren que pues tiene una alta tasa de morbilidad. Vamos a hablar de lo que es la estenosis hipertrófica ahora del píloro. Bien, hablando en cuanto a incidencia, es más frecuente esto en varones de raza blanca, que principalmente son primogénitos con incidencia familiar de aproximadamente 15% de los casos. Su etiología es desconocida, probablemente se refiere que es multifactorial y su incidencia es mayor en los grupos sanguíneos O y B. Su aparición pues está básicamente asociada a la suministración de lo que es eritromicina durante un tratamiento de prevención a la trosferina o en los primeros 15 días de vida, así como también la administración de macrólidos a la madre durante lo que es su embarazo. ¿Qué vamos a ver en la clínica? Pues vamos a ver que va a presentar vómitos proyectivos, lo cual va a ser de inmediato después de las tomas, esto de contenido alimenticio y no biliosos, con hambre y irritabilidad continua tras el vómito. Se va a presentar entre los 3 y 6 semanas de vida, siendo más frecuente en torno a los 20 días de vida. Esto va a ser debido a que hay existencia de pérdida de hidrogeniones y cloruros con los vómitos.
Se puede hacer una alcalosis metabólica y hipoclorémica. Básicamente refieren que esto va a ser por los vómitos y las alteraciones se van a presentar posteriormente tardías. Existe básicamente una tendencia a lo que es la pérdida de potasio y presentar una hipopotasemia por la difusión de potasio al interior de la célula, al intercambio de estos hidrogeniones que sale al espacio extracelular para tratar de compensar esta pérdida por los vómitos. Y con la respuesta se va a presentar un hiperaldosteronismo que va a ser resultante de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona o sea, secundario a la depresión de lo que es el volumen inducido por los vómitos. ¿Qué vamos a ver en lo que es la exploración física? Pues vamos a buscar los grados variables de deshidratación, así como la desnutrición que va a presentar el paciente por estos vómitos, que no va a alcanzar a absorber los nutrientes necesarios. En ocasiones va a llegar a presentar lo que es la ictericia. En algunos casos, pues se puede referir que se va a palpar la oliva de la pilórica. Esto va a ser con mayor facilidad en pacientes que acaban de vomitar por el reflejo y la irritación que va a presentar. En ocasiones también se puede observar ondas peristálticas de amplitud aumentada a efectos de vencer la estenosis. El diagnóstico, pues se va a realizar mediante la siguiente: una ecografía abdominal, que es la técnica de elección, la cual va a detectar lo que es el grosor del músculo del píloro superior, que va a ser mayor a 3 milímetros, y así como una longitud global del canal pilórico mayor a 15 milímetros. Una radiografía simple de abdomen nos va a mostrar lo que es la distensión gástrica con escaso gas distal. Diagnóstico diferencial, pues va a ser fundamentalmente con la atresia pilórica. Esto va a presentar vómitos no biliosos desde las primeras tomas, con una imagen única de burbuja en la radiografía, y va a haber una atresia duodenal, a la cual va a ser más frecuente en niños con síndrome de Down, con vómitos biliosos precoces e imagen de doble burbuja en la radiografía. Su tratamiento, pues básicamente se va a llevar a cabo un preoperatorio, el cual pues va a ser la corrección de la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas por medio de fluidos en la vía intravenosa. Y ya pues quirúrgico se va a llevar una pilorotomía de Fredrik-Ramden, la cual va a ser por una técnica va a ser la técnica laparoscópica por técnica de Tam-Biachi. Esta va a ser modificada. Vamos a hablar de la enfermedad de Hirschsprung. Esta se define como un megacolon agangliónico, el cual es congénito. La causa pues más frecuente que va a presentar en la clínica pues es una obstrucción intestinal en el 80-90% de los casos. Los pacientes recién nacidos, y van a ver esta sintomatología, pues luego va a haber ese megacolon. En incidencia es de 1.5 a 2.8 recién nacidos entre los 10.000 recién nacidos. Esto se va a presentar más frecuentemente en varones, lo cual se va a acompañar de otras anomalías congénitas como cardiovasculares, urogenitales, y puede ser asociado a síndromes como el síndrome de Down, síndrome de neoplasia endocrina y múltiples tipos de tipo A2 de carcinoma medular, de tiroides, entre otros. ¿Cuál es la etiología de este megacolon aganglionar o enfermedad de Hirschsprung? Esta es congénita, va a ser una inervación que va a ser anómala de lo que es el colon, va a ser secundaria a lo que es una interrupción de la migración de neuroblastos a lo que es la zona del colon, y esto va a haber una ausencia congénita de células ganglionares en el plexo mientérico de Auerbach
y en el plexo submucoso de Meissner. Esto pues nos va a dar una porción de longitud variable y va a llevar a lo que es la hiperplasia compensatoria de lo que son las fibras nerviosas colinérgicas en la pared intestinal. Ya hablando de la clínica, pues va a ser principalmente estreñimiento en los pacientes. En el periodo neonatal se va a representar con un retraso en la eliminación de lo que es el meconio y de hilio meconial. También, pues va a ser la causa de obstrucción intestinal neonatal y la causa de rechazo a las tomas, así como va a haber una distensión abdominal y vómitos biliosos. En la infancia, esto se va a caracterizar por la dificultad de la eliminación de las heces fecales, así como una distensión abdominal en el retraso y crecimiento ponderal. Otros síntomas son la compresión uretral, así como los vómitos fecaloides acompañados de signos de deshidratación. A la exploración física se va a... Aquí se va a apreciar una importante distensión abdominal, así como una gran masa fecaloide en la fosa ilíaca izquierda. Esto en el tracto rectal, en la ampolla, se encontrará vacía de heces, por lo que se va a apreciar una hipertonía del esfínter anal. Cuando se retira el dedo, en ocasiones se presentará la evacuación y esta va a presentarse explosiva. Las características como principal complicación será el sobrecrecimiento bacteriano seguido de lo que es el riesgo de presentar enterocolitis por Clostridium difficile, así como el retraso ponderal o ponderoestatural. Su diagnóstico se va a llevar básicamente por el punto de los rayos X simples, una radiografía simple de abdomen, lo cual vamos a encontrar una distensión importante de las heces intestinales con ausencia de aire lo que es el nivel rectal, un enema opaco con cambio brusco en el diámetro del colon entre el segmento estenosado y la porción distendida, una manometría anorrectal, donde se va a encontrar la ausencia del reflujo anal inhibitorio y no va a producir una relajación en el esfínter anal interno ante un aumento de la presión a ese nivel. La biopsia que da como resultado un diagnóstico definitivo en el segmento afectado va a observar las células ganglionares, la ausencia de lo que es el plexo de Meissner y de Auerbach, así como una hipertrofia de las fibras nerviosas parasimpáticas con hipertrofia muscular. Su tratamiento pues básicamente es quirúrgico, con la resección de lo que es el segmento que se presenta como aganglionar. Este se va a hacer la resección total. En el caso de la dilatación colónica importante tras lo que es la enterocolitis, se deberá realizar una colostomía de descarga con un primer paso antes de lo que es la anastomosis con el ano. Vamos a pasar a otra enfermedad, lo que es el divertículo de Meckel. Tratándose del retraso del conducto onfalomesentérico o conducto vitalíneo, siendo una anomalía que va a ser congénita y más frecuente del tubo digestivo, esta se va a encontrar localizada entre 50 y 75 centímetros de la válvula iliocecal en el borde antimesentérico. ¿Cuál es la clínica que van a presentar estos pacientes? Al inicio van a haber manifestaciones en los primeros años de vida, esto en menores de 2 años de edad. Y la forma que va a ser más habitual para presentarse es de una forma hemorrágica rectal indolora e intermitente, que en algunos de los casos va a aparecer con una hemorragia oculta en heces, la cual es causa de anemia ferropénica. Con menor frecuencia el divertículo de Meckel va a haber la manifestación con dolor abdominal o también con signos de obstrucción del intestinal, inclusive hasta peritonitis. En esos casos se va a asociar a lo que son divertículos como complicación, perforación, invaginación o vólulo.
En edades adultas se va a presentar asintomáticos. Su diagnóstico básicamente se va a llevar a cabo con una gamografía de de pertenectato en lo que es TC99M, que básicamente va a ser la captura de lo que son las células de la mucosa gástrica ectópica, cuya sensibilidad va a aumentar según se realice la gamografía con cimetidina, glucagón o gastrina. Ya cuando hay un sangrado activo, hay la referencia de que hay otras técnicas que pueden aplicar. Una de ellas es la angiografía arterial mesentérica superior y técnicas de medicina nuclear con hematíes marcados con tecnecio. Para el tratamiento pues se va a llevar a cabo en base a la sintomatología. Ya cuando es continua dicha sintomatología de sangrado o que inclusive ya hay dolor, pues va a ser quirúrgica la conducta. Vamos a hablar ahora de otra parte, la invaginación intestinal. Esta otra entidad, pues básicamente esta se define como cuando aparece un segmento intestinal que se introduce en otro segmento inmediatamente distal a él. Esta etiología, pues, es la mayor parte de los casos se va a tratar como una invaginación idiopática primaria. Otra parte se va a denominar también como una infección por adenovirus, un divertículo de Meckel, pólipos, quiste enterogéneo, adenoma, angioma, un ganglio linfático aumentado de tamaño, púrpura de Henoch-Schönlein o Schönlein-Henoch, cuerpos extraños, que básicamente pues esto nos va a dar parte de las etiologías que pudieran presentar nuestro paciente con invaginación intestinal. En niños menores de 2 años la causa más probable pues es anatómica. Vamos a hablar de anatomía patológica, siendo la forma más frecuente de invaginación ileocólica. Esta va a estar seguida de lo que es un ilio ileal y colocólica. Cuando hay una proporción de lo que es el intestino, se invagina, arrastra con ella su meso y queda comprimido, esto va a dar la dificultad de retorno venoso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un edema en la pared de esa parte intestinal o de esa invaginación, y si no se lleva a cabo un tratamiento, pues va a ser la causa de hemorragia, obstrucción intestinal o inclusive pues la necrosis del intestino, porque pues está habiendo un, una dificultad de lo que es el retorno de venoso. ¿Qué es la clínica que nos va a presentar? Pues la triada clásica de dolor abdominal del paciente. Nos va a dar vómitos, evacuaciones como mermelada de grosella. Los pacientes van a cursar básicamente con episodios intermitentes de dolor abdominal intenso, crisis de llanto, se van a encoger de sus miembros inferiores, así como una palidez cutánea. Inicialmente pues van a tener periodos intercríticos y el niño se va a encontrar asintomático, pero a medida en el que el proceso va a avanzar, el niño va a estar más débil, somnoliento y aletargado. En fases iniciales, pues básicamente su evolución va a haber la posibilidad de la limitación de heces fecales normales o disminución de su consistencia conforme progresa el cuadro, y va a haber una isquemia pues de lo que es la parte intestinal invaginada. Las heces pues se van a acompañar de moco, sangre fresca, y también va a haber la invaginación que va a progresar. Esto al cese de la evacuación, así como una expulsión de gases por la oclusión intestinal, esto se va a presentar, se va a dar. Ya que si no hay tratamiento y se deja la evolución a estadios avanzados, nos va a ver la presencia de signos hemodinámicos. Estos signos hemodinámicos, pues, ¿qué va a ser? Fiebre, dolor intenso, shock hipovolémico y la muerte. A la exploración física, ¿qué vamos a ver?
pues va a haber una apariencia de vacío en la fosa ilíaca derecha y una masa palpable alargada. Esta va a ser dolorosa en el hipocondrio derecho con dirección cefalocaudal, así como también se hará presente lo que es moco sanguinolento. Cuando se retira el dedo de lo que es el recto, en el tacto, va a haber, esto nos va a apoyar el diagnóstico, pues vamos a ver pues la sangre y con moco, acompañada de moco en nuestro guante. Para diagnóstico, ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? Principalmente, pues cuando estos son urgencias, la historia clínica y la exploración física, eso es lo que nos va a dar la base. Ya para complementarlo, pues van a hacer una radiografía simple de abdomen, que vamos a observar de hallazgos una mínima cantidad de gas en el abdomen derecho y en colon ascendente, con un efecto de masa junto con distensión de las asas abdominales izquierdas, así como también de dato de oclusión intestinal y niveles hidroaéreos. En un ultrasonido abdominal, pues ¿qué vamos a observar? La técnica esta va a ser la de elección y se va a observar una imagen típica de dona o de diana. Esto es lo que nos referencia de los autores. Y en un enema opaco, con una aparición del defecto de reflexión a nivel de lo que es la cabeza de la invaginación, y en algunas ocasiones vamos a ver una columna filiforme de vario y una imagen en espiral. Aquí es muy importante tener en cuenta los dos primeros estudios, porque en lo que lo mandas a darle un enema opaco, pues ya fue demasiado tarde. Los dos primeros estudios, digamos, te encuentras en una comunidad alejada, como nos suelen mandar Secretaría de Salud o todas las dependencias de aquí en nuestro país, hacer lo que es el servicio social o el internado. Te encuentras con este paciente con estos signos y síntomas. Y en un hospital regional o que es lo más cercano que tenemos, uno de segundo nivel, pues ¿qué le vas a mandar a hacer? Muchas ocasiones pues no hay lo que es el ultrasonido abdominal, quien te lo lleve a cabo, quien te lo interprete, y qué es lo que vas a hacer, pues la radiografía simple de abdomen, que ya es una gran ganancia que en estas comunidades alejadas tengan en los regionales pues ese servicio de radiografía, pues a tomarle tu radiografía simple. Pero o también pues no hay la radiografía y tenemos un técnico radiólogo muy bueno, un médico con diplomados en ultrasonido, pues a pedirle lo que es ultrasonido abdominal para ver cómo está esa imagen. Y si observamos estas características de dona o de diana, pues ya llevamos nuestra corroboración de diagnóstico. Y ya pues el tratamiento, nos vamos a pasar al tratamiento, le vamos a hablar al cirujano pediatra, que en el caso ya, o sea, va a depender, si es muy grave ya la invaginación y la obstrucción intestinal, pues va a depender, aquí vamos a seguir las pautas de los siguientes puntos. Si la invaginación es secundaria, pues hay que corregirla siendo quirúrgica. Si la invaginación pues es primaria, que cumpla con una presión hidrostática por medio de edema de vario, que ya la diagnosticamos como primaria, la podemos retraer con solución salina. Si no hay signos de perforación o de peritonitis, pues se puede llevar a cabo 24 a 48 horas después, pues una reducción neumática, y esto siempre y cuando se tenga listo un quirófano. ¿Por qué? Porque en esta reducción neumática puede haber el riesgo de que la perforemos, y qué es lo que va a pasar inmediatamente, pues ya es una emergencia quirúrgica, que hay que abrir abdomen, peritoneo, e inmediatamente hacer un lavado peritoneal y reparar esa zona. Ya cuando hay la consistencia de signos de perforación, que ya esos son dichamente quirúrgicos, pues se requiere, va a haber signos también acompañado de shock hipovolémico. El paciente va a tener mucho dolor, va a estar ya con un llenado capilar lento,
va a haber una neumatosis intestinal, distensión del abdomen, incluso abdomen de madera, y su evolución es rápida. Ya en estos casos, pues nosotros con la imagen ya tuvimos la capacidad de ver si fue primaria o secundaria dicha invaginación, si ya hay la perforación y mandarlo con el cirujano. El cirujano general, si es que tiene la capacidad para hacer en un pediátrico el procedimiento quirúrgico, o ya buscar un cirujano pediatra, que por lo regular, en este caso debido a la emergencia, pues muchas veces es un cirujano general que lleva el procedimiento, ya que como sabemos aquí en nuestro país, para ser cirujano pediátrico necesitas hacer la especialidad en perdón, en pediatría, y posteriormente la sub en cirugía general. Entonces creo que eso va a estar un poco más difícil encontrar un cirujano pediátrico, y el que va a tener aquí la responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento va a ser el cirujano general. Su pronóstico pues va a ser bueno, cuando se trata a tiempo. Cuando no se trata a tiempo, en el lactante pues va a ser mortal. El retraso en el diagnóstico de dicha enfermedad pues va a dar una muy alta mortalidad en los pacientes. Vamos a pasar allá a otras enfermedades, vamos a pasar a lo que es la diarrea crónica. Aquí vamos a diferenciar entre una diarrea aguda y crónica, y vamos a ver cuáles los puntos para tomar en cuenta de cuál es una y cuál es otra. En el caso de lo que es la diarrea crónica, una diarrea de más de 2 semanas, la cual se va a distinguir por los mecanismos de producción de ósmosis, que va a ser secretora, motora e inflamatoria, y ya su patogenia, que esta diarrea va a estar debido a un aumento de los movimientos peristálticos, van a estar muy exagerados, muy elevados, y su etiología pues no se conoce bien. Puede ser una irritación del colon por la dieta, puede ser por fármacos, pueden ser por muchos factores, pero en el momento pues no va a estar conocida dicha etiología como tal. Regularmente va a ser en niños con antecedentes familiares de colon irritante. Va a ser una irritación de causa desconocida. Pues les comento, fármacos que le estén dando, un complemento vitamínico, suplemento, alguna bebida, cualquier cosa le puede estar causando esa irritación. Hay que hacer una buena exploración y historia clínica. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues básicamente va a ser una diarrea frecuente crónica en la infancia. Esta pues va a estar presentada en los primeros 6 meses a los 3 años de vida. El paciente va a presentar de 3 a 10 evacuaciones al día. Estas van a ser diurnas, van a ser de consistencia líquida, con moco. Va a tener en ocasiones fibras vegetales visibles, sin digerir, y granos de almidón. También no van a presentar sangre, ni leucocitos, ni eosinófilos. Esta, a pesar de la intensidad, el paciente no va a presentar descamación, o sea, decaimiento, perdón, deshidratación, tampoco va a haber pérdida ponderal, lo va a equilibrar. El curso pues va a ser intermitente, y pues puede se va a alternar con periodos de estreñimiento. Cuando hay una pérdida de peso, la razón de los padres pues van a ser porque intentaron detener la diarrea por medio de quitarle cierta dieta. Le van a quitar la leche, le van a dar tecitos extraños de esos de hoja de guayaba, que he escuchado yo mucho en la práctica médica, que para que se les quite la diarrea le van a dar pura guayaba al niño para taparlo, o tunas. Ya esto lo vas a ver en varias edades, y vas a decir, ¿no? ¿Qué aberraciones están cometiendo los padres? Y entonces vas a ver un niño ya pues desnutrido, con pérdida ponderal de peso. El diagnóstico pues básicamente se va a llevar a cabo con la clínica, con cómo se presenta el paciente, con todos los datos de laboratorio. Van a estar totalmente normales, pero va a ser constantemente diarrea. Tiene mucha diarrea, los papás van a referir, pero esta es intermitente, se le quita y se estriñe, y luego otra vez diarrea, y luego se le quita y se le estriñe. Y van a ser varios factores, pues como les comento, la dieta que le van a cambiar,
le van a dar sus agüitas de arroz, arrocito, le van a dar guayaba, cosas así extrañas y lo van a desnutrir y nada más lo van a estreñir un tiempo y luego después va a volver la diarrea. El tratamiento, pues esto va a ser en base a que se le va a explicar a los padres que esta es una enfermedad básicamente benigna, se va a autolimitar el proceso y que hay que ver a razón de qué es que se está llevándole esta enfermedad, si le están dando un suplemento alimenticio, vitamínico que le está irritando la mucosa del colon, o qué es lo que está llevando a cabo, o qué alimento le están dando que le está provocando este tipo de diarreas. También, pues la dieta se debe de hacer normal, nada más que se va a aconsejar que debe de cambiar los hábitos en cuanto a grasas. Las grasas hay que disminuirlas, que esto puede estar haciendo la irritación. Restricción de lo que son los productos industrializados. ¿A qué nos referimos? Pues todos esos juguitos de ciertas marcas que no voy a mencionar, embotellados o enlatados, así como también ciertos alimentos de ciertas marcas que se sustentan como ser pediátricos y no lo son desde el simple hecho de que son alimentos ya industrializados, que son alimentos preparados para que duren, tengan una vida útil para el consumo muy prolongada. Entonces se les agregan aditivos para que no se descompongan fácilmente, contraigan bacterias esos alimentos y esto es lo que puede estar causando dicha enfermedad. Su pronóstico pues es excelente, se puede denominar como excelente porque pues la diarrea va a tener una desaparición antes de los 4 o 5 años de edad. No va a requerir una vigilancia extensa de que cada mes o cada 15 días necesitas de llevar a tu hijo al médico para que lo estén revisando. Nada más lo que se necesita para las visitas del niño sano y pues ver que tu hijo está progresando bien. Ahora vamos a hablar de una diarrea crónica posgastroenteritis. Esta pues es la destrucción definida más bien como la destrucción enterocitaria por consiguiente de lo que son las enzimas que van a tener efecto sobre la lactasa a nivel del borde en cepillo. Esto pues va a impedir la hidrolización de la lactosa en la dieta, por lo cual la lactosa se va a acumular en lo que es el intestino. Y esto pues va a causar un efecto de ósmosis, arrastrando pues todo el líquido, el agua de la luz del intestino hacia su luz. Y esto va a ser lo que va a provocar la diarrea. También esto es lactosa que no va a ser hidrolizada, va a tener un efecto en el cual va a fermentarse con las bacterias que colonizan el intestino y esto va a causar que los niños generen mucho gas, acidez y explosividad. Van a tener mucha explosividad. Esta pérdida de las enzimas intestinales se va a denominar como un proceso transitorio que va a ser secundario a una infección intestinal. La típica que el pediatra o el médico tratante de un antibiótico muy fuerte que barrió todo el borde en cepillo, dejó ahí barrido ese borde en cepillo del intestino. ¿Y qué es lo que pasó? Pues ya no hay una capacidad de hidrolización o de descomposición de esa lactosa. Las bacterias que están ahí que vuelven a otra vez a colonizar, vuelven a, van a tener la capacidad de fermentar esa lactosa ahí circulante y va a haber niños con muchas flatulencias, con muchos gases muy explosivos y por gradiente pues se va a llevar el agua hacia la luz del intestino y lo va a sacar el líquido. Esto pues va a ser básicamente la enfermedad. Se va a presentar también las diferencias o los diferenciales o los diagnósticos diferenciales entre una enfermedad celíaca o una intolerancia a la proteína de la leche de vaca. ¿Cuál es la clínica que va a presentar? Pues diarreas acuosas, explosivas, ácidas, con mucho gas, mucha distensión abdominal,
con muchos ruidos hidroaéreos, muchos ruidos peristálticos en el intestino. Estos va a llamar la atención que va a haber un eritema perianal por la acidez que va a producir estas diarreas. Va a irritar lo que es el ano y zonas circundantes. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Por este diagnóstico, la sospecha clínica va a ser a la exploración física, la historia clínica enfocada al interrogatorio clínico. Va a poder llevar a cabo análisis de laboratorio como vamos a ver los receptores, el aire aspirado. También se va a llevar una determinación del pH fecal, siendo menor a 7 positivo, que es muy ácido. También se va a llevar a cabo un láctico fetal en el cual va a estar aumentado y va a haber una detección de cuerpos reductores, lo que son las heces fecales, y también va a ser conocido como Clinitest. Este Clinitest pues es básicamente para ver el ácido láctico aumentado en los cuerpos reductores, en las heces. Básicamente en México la intolerancia congénita a la lactosa la refieren como súper rara algunos autores. No se quieren echar la soga al cuello, pero esto básicamente sí es común, porque yo lo he visto en muchos casos en mi práctica médica, en la consulta, de que van a ciertos lugares por una infección a esos niños de vías respiratorias, los atacan los agentes etiológicos queriendo matar una mosca con una bazuca o con una bomba nuclear, barren todo el borde en cepillo, se vuelven a producir bacterias otra vez de la flora colónica. Ya he barrido el borde en cepillo, pues no hay otra vez, como se explica, la capacidad enzimática para volver a hidrolizar esa lactosa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estos niños tienen esta diarrea crónica explosiva. Posteriormente a esa infección de vías respiratorias, y las mamás llegan refiriendo, oiga, mi hijo después de esto que le dieron estos medicamentos, pues tiene ahora infección, llegan, ya tiene como 2 semanas, no se cura, le hemos dado el agua milagrosa de guayaba y de té de guayaba y de tuna y mil cosas y no se le quita. Ah, pues es porque no puede hidrolizar la lactosa. Pues el tratamiento básicamente retirar la lactosa por un tiempo en lo que se vuelve a formar otra vez ese borde en cepillo, de 4 a 6 semanas hasta la revisión del cuadro, hasta que se vuelva a formar ese borde en cepillo y pues tenga la capacidad de hidrolizar esa lactosa. También se va a iniciar después el inicio de la leche, de su consumo de leche, para que otra vez paulatinamente la vaya tolerando. Como la prevención, pues no lesionar ese borde en cepillos, esos enterocitos. ¿Cómo no lesionarlos? Pues no dando antibióticos muy fuertes, causando esta gastroenteritis. Igual después de una gastroenteritis infecciosa, pues les comento, un antibiótico súper fuerte que no es el de primera elección para los agentes etiológicos más comunes de esa gastroenteritis y que por las características de esa diarrea no aplican el conocimiento de cuál es el agente etiológico y dan un antibiótico de amplio espectro genérico que daña ese enterocito y ese borde en cepillo. Y otra vez, pues es un ciclo a seguir, va a tener una diarrea explosiva ácida que le va a irritar su recto al niño. Y pues va a darle básicamente pues mucha molestia a ese paciente. En este tipo de gastroenteritis pues también se va a presentar la nutrición precozmente con una dieta normal. Esto quiere decir que los ablactas antes de tiempo a estos niños y no van a tener la capacidad de que ese enterocito reproduzca ese borde en cepillo. El niño pues va a tener una intolerancia crónica.
Vamos a hablar ahora de la enfermedad celíaca. Esta es muy bonita, muy padre. A mí me gusta mucho porque hay mucho más de lo que creemos y no lo hemos diagnosticado como médicos en la práctica y que a cada rato lo vemos, lo dejamos pasar y no tenemos lógica, damos como que un tratamiento muy genérico para este tipo de enfermedad. Es una enfermedad sistémica, esta se denomina inmunológica y es la intolerancia a la gliadina. La gliadina es el gluten o la proteína de lo que están compuestos ciertos alimentos de origen natural. Es la proteína que contiene la avena, la cebada, el trigo, el centeno. Y su patología o patogenia, perdón, su patogenia es una predisposición genética por el HLA-DQ2, el HLA-DQ8, la cual es van a causar una reacción inmunológica a la proteína de la que están compuestas el centeno, la cebada y la avena, la gliada o el gluten, mejor conocido. Y lo que va a producir pues es una atrofia severa micosa del intestino delgado, de la mucosa, perdón, del intestino delgado. Ahí se me cruzaron los cables tanto en redacción como a mí en la aplicación. Una disculpa, pero se fue corregido. ¿Qué vamos a ver en la respuesta inmunitaria? Vamos a ver algo anormal, la existencia de moléculas no digeridas de la gliadina, así como no van a atravesar la barrera intestinal, la cual va a hacer una interacción con las células presentadoras de antígenos, con los linfocitos T, que a su vez estos linfocitos T se unirán a las moléculas de HLA de clase 2 que van a expresar en las células presentadoras de antígenos y esto va a dar una producción de citoquininas, las cuales van a ser proinflamatorias y anticuerpos. Va a haber una lesión a lo que es las vellosidades intestinales en las partes del duodeno y el yeyuno. Va a aparecer cambios precoces inflamatorios en lo que es la lámina propia y esto se va a expresar en los con linfocitos T, con presencia de linfocitos T, y va posteriormente a dar la aparición de una hiperplasia de las criptas y en una última instancia va a haber una atrofia de las vellosidades, van a presentarse tortuosas estas vellosidades. Las manifestaciones clínicas, pues aquí va a haber un periodo de latencia donde lo que es la introducción del gluten hasta lo que va a ser la aparición de los síntomas, los cuales pues se van a poder presentar a cualquier edad. Su forma va a ser en en presentaciones, mejor dicho, muy variables. La forma clásica es un síndrome de mala absorción intestinal con anticuerpos positivos y HLA presente en la histología que va a haber la alteración principal. También va a haber una presencia atípica o una presentación atípica, la cual es la forma más común de esta presentación atípica. Va a haber signos y síntomas de enfermedad celíaca clásica u otros como constipación intestinal que se va a acompañar de manifestaciones extraintestinales. Estas manifestaciones van a ser subclínicas, va a ser un paciente silente, latente y potencial, perdón, en el cual se va a llegar al diagnóstico hasta la edad adulta. Aquí vamos a ver qué vamos a ver dentro de las manifestaciones, continuando pues en la forma clásica de la enfermedad celíaca, una clínica gastrointestinal que va a ser frecuente, la pérdida de lo que mm, una forma, vamos a decirlo, pérdida de su ganancia, ponderal, pero también, o sea, dentro del síndrome de mala absorción vamos a ver un niño que probablemente lo vamos a definir muy delgado para su, edad, bajito de tamaño y va a tener dentro de este síndrome de mala absorción
diarreas que pueden ser crónicas y recurrentes, una distensión abdominal, dolor abdominal crónico, heces malolientes, así como anorexia, signos de desnutrición, atrofia muscular, así como un retraso ponderoestatural, como les comentaba. Les trataba de explicar que estos niños pues van a ser bajitos, van a estar delgaditos, sus músculos no van a tener mucha ganancia muscular. Ya las manifestaciones extraintestinales, pues va a haber lesiones cutáneas, va a haber una dermatitis herpetiforme y aftas recidivantes, va a haber déficit de lo que son nutricionales, una anemia ferropénica, osteopenia, fracturas patológicas, déficit de lo que es la vitamina K de su absorción, alteraciones del esmalte dental, fatiga crónica, afección hepática en lo que son las transaminasas criptogénicas, alteraciones reproductivas como una pubertad retrasada, una menorrea con importancia, alteraciones neurológicas, una ataxia y una neumopatía periférica. Asociaciones a otras patologías, pues básicamente va a ser enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, hepatitis autoinmune, enfermedad tiroidea autoinmune, deficiencia de IgA, enfermedad de Berger, va a estar ligada también a síndromes como el síndrome de Down, síndrome de Turner y de Williams. Su diagnóstico pues va a estar basado en los anticuerpos en biopsia, en una biopsia intestinal y pues su genética. Los anticuerpos sensibles y específicos anti los IgA, anti transglutaminasa, también estudio genético en pacientes positivos de HLA-DQ2 y HLA-DQ8. Una biopsia intestinal, como habíamos comentado, pues va a haber una tortuosidad del borde en cepillo. Va a haber hallazgos histológicos que se van a clasificar en la clasificación de Marsh. Esta clasificación de Marsh va a ser por el tipo, dependiendo etiológico, y vamos a ver que de 0 se van a denominar normal, no va a haber linfocitos intraepiteliales, no va a haber criptas glandulares y las vellosidades se van a encontrar normales. De tipo 2, anatopatológico, va a haber un aumentado de lo que son los linfocitos de mayor a 30 hasta 100 células en las células epiteliales. En las criptas glandulares van a estar normales y las vellosidades normales, nada más va a ser la presencia aumentada de los linfocitos. Ya para el tipo 2 sí va a haber un aumento ya mayor a 100, de mayor de 30 a 100, va a haber la hiperplasia de las criptas glandulares, se van a mostrar tortuosas y van a estar las vellosidades normales. En la tercera clasificación pues va a estar aumentado también el número de linfocitos, va a haber ya la hiperplasia, va a haber una atrofia leve, ligero acortamiento de las vellosidades. En la 3B va a haber el aumento, la hiperplasia, atrofia moderada, parcial o subtotal. Y en la 3C va a haber igual, lo mismo que los estadios del 2 hasta el 3B, va a ser igual y aumentado el número de linfocitos intraepiteliales, las criptas glandulares van a haber hiperplasia y una atrofia total severa. Y aquí vamos a ver unos cortes histológicos de la clasificación de March. Vamos a ver que normal es 0, no va a haber hipertrofia ni alteraciones. En la tipo 1 pues va a ser nada más infiltrado con lo que son los linfocitos intraepiteliales. La tipo 2 pues ya va a haber una atrofia leve y va a haber una hiperplasia con infiltrado ya aumentado. En la 3 va a haber ya la tortuosidad muy visible en la 3A y va a haber infiltrado, mucho infiltrado.
La atrofia subtotal, pues vamos a ver que estas ya las vellosidades van a estar ya tan tortuosas que van a estar casi indiferenciadas. Y ya en la total va a ser muy severa, va a ser ya va a perder totalmente su forma anatómica. Esas vellosidades va a haber mucho infiltrado inflamatorio. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues una dieta rigurosa que se le quite el gluten y esto va a ser de por vida. El paciente pues tiene que ser riguroso en no consumir alimentos con gluten y esto pues va a dar una mejoría a esto a partir de las 2 semanas, normalizando serológicamente los valores y de los 6 a los 12 meses va a haber una recuperación de las vellosidades. Si hay lo que es el incumplimiento de la dieta que no se lleve estrictamente y el paciente no la cumpla correctamente, va a haber el riesgo de presentar un linfoma intestinal de no Hodgkin. Su seguimiento pues va a ser básicamente en lo que va a ser la evolución clínica del paciente, va a ser una determinación periódica de los anticuerpos para evaluar el cumplimiento de la dieta, las recomendaciones de efectuar una densitometría ósea para ver cómo está la captación de calcio, y ver que no haya ese riesgo o que no tenga ya esa osteoporosis porque no está captando correctamente la vitamina K por ese síndrome de mala absorción que está presentando el paciente. También hay que ver los cuerpos antitiroideos y su función tiroidea, la glucemia y el perfil hepático. Patología hepática. Vamos a pasar ya a otra enfermedad del tubo digestivo o de la cavidad abdominal de los niños. Pediátricamente hablando, claro está. Vamos a ver que la patología hepática se va a dar por una hipertransaminemia, transaminasemia. Ay, se me cruzan los cables, de repente se te empieza a secar la garganta y empieza así como a trabarte mucho. Esta hipertransaminasemia básicamente va a ser la definición, la elevación de las transaminasas hepáticas. Va a haber un aumento de la ALT, perdón. Esta va a estar más específica en el daño hepático. La aminotransferasa, que es la definición de ALT. Y como se denomina, ¿por qué va a estar más específica en el daño hepático? Porque en su mayoría la aminotransferasa se va a encontrar en el hígado. Las otras enzimas se pueden encontrar en otros tejidos y puede estar aumentado por el daño a otro tejido. Entonces la que es más factible de que te llegue la pauta de que hay daño hepático es la aminotransferasa ALT. Por eso es que en su gravedad en el daño hepático esa es la que va a ser más sensible y va a estar más aumentada. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico o por qué se debe de llevar el diagnóstico de esto? Primero, ¿qué es lo que debemos de ver en estos pacientes? Este, el aumento de ALT, a la aminotransferasa. Por segundo, vamos a ver si hay alguna enfermedad que la esté causando ese daño hepático. ¿Qué enfermedades pueden causar las víricas? Hepatitis A, B, C, D, así también como el citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes virus, adenovirus, paramyxovirus, parvovirus, entre otros. ¿Qué se va a llevar a cabo? Aparte de estos estudios ya de laboratorio, se va a llevar a cabo un ultrasonido de lo que es de las vías biliares y hepático. Se va a llevar la exploración física, a ver si ese hígado realmente está crecido. Antes de llevar todos estos estudios, pues la exploración física, hay que ver el borde hepático, el tamaño de ese borde hepático. La toxicología farmacológica, primero antes de decir, ay, es que consumió estos fármacos, hay que preguntarle al familiar del paciente y ya en eso pues llegamos a una conclusión
de que si se le va a tomar pruebas para ver una toxicología farmacológica o que si realmente hay la toxicología farmacológica. Si hay una hepatitis autoinmune y una enfermedad de Wilson. El enfoque diagnóstico, pues básicamente nos vamos a enfocar a que si esto es secundario a una enfermedad celíaca, un déficit de alfa antitripsina, una hemocromatosis, una miopatía, una intolerancia a las proteínas de la leche de vaca que nos puede causar esa enfermedad autoinmune o errores congénitos del metabolismo. Vamos a pasar ahora al síndrome de Raynaud. Pues es una encefalopatía de causa aguda y es por la degeneración de la grasa hepática. La frecuencia ha disminuido últimamente en los últimos años, refieren los autores, importantemente. La etiología pues es un cuadro multiorgánico, básicamente por la lesión que va a ocurrir fundamentalmente en las mitocondrias del hepatocito. Se sugiere pues que haya una relación etiológica entre el padecimiento a infecciones virales. Como ya se hablaba anteriormente, esta encefalopatía va a ser secundaria a un daño hepático. Hay que ver si hay el daño en el hepatocito, a las mitocondrias del hepatocito, donde la vamos a reflejar en la ALT. Vamos a ver un perfil hepático, nos vamos a enfocar a la ALT y la ALT nos va a dar ahora sí que la pauta de que si hay ese daño. Ese daño muchas veces por infecciones virales, las hepatitis, Epstein-Barr, citomegalovirus, entre otras infecciones que pueden dañar al hígado y que también va a ser posterior al consumo de fármacos. En específico nos dicen del ácido acetil salicílico y va a haber la presencia de esta encefalopatía, el síndrome de Raynaud. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues básicamente se va a presentar en niños de entre 4 a 12 años de edad, los cuales son previamente sanos. Esto contrario a una infección de vías respiratorias altas, y refieren que sobre todo en infecciones de influenza o varicela, entre los 5 y 7 días pues va a haber una iniciada la infección. Cuando el paciente va a comenzar a recuperarse, pues vamos a ver que van a haber vómitos bruscos persistentes, con posterioridad a desarrollar un cuadro de delirio, una conducta agresiva con estupor, el cual va a poder presentar la determinación de agravar el cuadro, las convulsiones, un coma y pues inclusive ya hasta la muerte. No hay una existencia de una focalidad neurológica, refieren los autores. Existe los estadios de moderado y hepatomegalia con alteraciones de la función hepática. Esto no va a presentar ictericia y van a existir grados clínicos que van del 1 hasta el 4. Esto organizado a nivel del deterioro de lo que es la conciencia, los cuales también son muy similares a lo que son los grados clínicos del deterioro del coma. Esto también van a presentar somnolencia, un coma profundo y pues una decorticación, una cerebración. Vamos a ver los estadios clínicos de la encefalopatía por síndrome de Raynaud. Esto va en el nivel de conciencia 1, vamos a ver que va a estar aletargado, su postura va a ser normal, la respuesta a estímulos va a estar localizada, va a haber una respuesta pupilar normal y reflejos oculocefálicos normales. Ya en el 2 vamos a empezar a ver que si hay síntomas ya más característicos, que va a haber estupor, la postura va a ser normal, la respuesta a estímulos va a ser lenta, una respuesta pupilar va igual lenta, y así como la refieren también la respuesta a estímulos retira, pero va a ser esa respuesta a estímulos retira muy lenta. Los reflejos oculocefálicos van a ver una desviación que va a estar conjugada. Ya en el nivel 3 ya vamos a ver que son más severos estos síntomas. Va a haber coma, ya va a haber una postura de corticación,
La respuesta a estímulos va a ser de decorticación, una respuesta pupilar lenta, y los reflejos oculocefálicos van a estar con una desviación conjugada. 4 totalmente va a ser coma, ya va a ser una descerebración en la postura, respuestas de descerebración, respuesta pupilar lenta, y va a estar completamente inconsciente. Para 5 va a estar totalmente ya en coma, con una postura de flacidez, no va a responder a estímulos, no va a haber respuesta pupilar y no va a haber reflejos oculocefálicos. Su diagnóstico pues se debe de realizar de la siguiente forma. Primero pues con el incremento de las transaminasas, ver las enzimas hepáticas, el ALT, el CPK y el LDH, que estamos viendo que es parte de esta degradación que no está llevando a cabo correctamente de las grasas en las células hepáticas. También la enzimática mitocondrial, como el glutamato deshidrogenasa o GDH, así como vamos a encontrar severamente aumentada, se va a encontrar severamente aumentada en suero. El amonio también se va a encontrar muy elevado, y va a existir la posibilidad de que este paciente presente una hiperglucemia. El líquido cefalorraquídeo nada más va a encontrarse presión aumentada, pero no va a haber datos pues de ningún otro tipo de infección, proteínas aumentadas, glucosa, nada de eso. Nada más va a haber presión aumentada. En la anatomía patológica del hígado va a haber un acúmulo de grasa en microvesículas. La imagen estructural pues básicamente se va a encontrar con hinchazón de las mitocondrias de los hepatocitos, y esto tanto en el hígado como en el cerebro, ya por el daño. El diagnóstico, pues ya en casos graves o atípicos, en pacientes menores de 2 años de edad se va a realizar una biopsia hepática con la finalidad de descartar hepatopatía tóxica o metabólica. Su tratamiento, ¿en qué se va a basar el tratamiento? Pues básicamente va a ser en base a la función hepática y al edema cerebral que va a presentar el paciente. En casos leves va a ser conservador y observación del caso. En casos de gravedad, pues va a consistir en la siguiente forma. Se va a requerir un aporte de glucosa intravenoso, va a ser un tratamiento de la coagulopatía que pueda presentar con vitamina K o plasma fresco congelado y plaquetas. Vamos a manejar el edema cerebral restringiendo el aporte de líquidos con una hiperventilación y vigilancia estrecha de lo que es la PIC. También va a darse manteniendo por debajo la presión de la PIC de 20 milímetros de mercurio. Se va a hacer el uso de lo que es el mannitol en el coma inducido con barbitúrico. El pronóstico pues nos va a dar la pauta en base a la intensidad del trastorno de cómo se presenta el estadio y la función cerebral que presenta el paciente. Si ya son del estadio 3 al 5, pues no esperemos una buena respuesta a remisión de la enfermedad. Y el pronóstico final es entre el índice de 2 hacia abajo, va a ser mejor. O de 3 hacia abajo, todavía medio de 3 es medio aceptable que se puedan llevar a cabo los medios para revertir y que pueda haber una respuesta favorable, pero ya entre más arriba el estadio pues va a ser la respuesta menos favorable que va a tener el paciente. Vamos a hablar de la hepatitis crónica autoinmune. Esta pues se va a definir de un origen o una etiología desconocida. Va a ser caracterizada por la actividad necroinflamatoria, y estos fenómenos inmunológicos van a estar con presencia de anticuerpos circulantes y una concentración elevada de gamma globulina. Esto afectará exclusivamente a lo que es el hígado. También se podrá asociar ocasionalmente a otras enfermedades autoinmunes, pues básicamente que son más frecuentes en niñas.
Existe una clasificación para llevar a cabo la función del tipo de anticuerpos circulantes presentes en el hígado. Esto, pues vamos a hablar la clasificación de la hepatitis autoinmune. Esta tabla nos habla del tipo, que va a ser del 1 hasta el 2A, el 2, el 2B y el 3. Y el anticuerpo autoinmune que se va a presentar. En el tipo 1 va a ser los antinucleares ANA y también antimúsculo liso SMA. En el 2 va a ser antihígado, antirriñón microsomal tipo 1, LKM1. En el tipo 2A va a ser los marcadores negativos para virus de la hepatitis C. En el tipo 2B van a ser los marcadores positivos para virus de la hepatitis C. Ya en el tipo 3 va a ser el antígeno soluble del hígado, SLA, y el antígeno hígado-páncreas, LP. Hablando ya de la patogenia a través de diferentes factores, pues va a tener lugares los factores genéticos en los cuales se van a realizar la presencia de diferentes antígenos de histocompatibilidad como los KC2, HLA1 y los cuales se van a asociar a la HLA DR3 y DR4. Va a haber agentes ambientales, estos van a estar relacionados con fármacos como infecciones también, que se va a definir las infecciones, el sarampión, la hepatitis A o un virus de Epstein-Barr. Antígenos en teoría pues propuestos, un mimetismo molecular que va a ocasionar agentes ambientales homólogos. Esto pues va a ser en algunos de los casos, en algunos tipos de citocromos, y que los receptores de la hacia lo glicoproteína pues van a crear unos antígenos solubles hepáticos. La clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Pues va a ser fluctuante, va a ser heterogénea también, una expresión heterogénea, lo cual frecuentemente nos va a dar una hepatitis en la infancia aguda prolongada. Después va a cursar el paciente con una elevación de lo que son las transaminasas. Va a haber una hepatomegalia en el paciente, ictericia, coluria, así como una etiología clara de hepatitis aguda vírica, la cual pues nos va a obligar a descartarla. Y esto pues las manifestaciones de los síntomas inespecíficos va a ser astenia, náuseas, dolor abdominal, anorexia, malestar general, artritis de pequeñas articulaciones, retraso en la menarquia o amenorrea. Su diagnóstico, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues básicamente por medio de laboratoriales, las transaminasas hepáticas, que nos van a determinar la citolisis y la hipergamaglobulinemia. También va a haber una relación en la elevación de la IgG con grado de actividad de la enfermedad, así como también dato de colelitiasis. Vamos a ver que en específico va a haber cuerpos ANA, SLA y alfa LKM1. Estos van a ser la clave para decir el diagnóstico de qué tipo va a ser esta hepatitis autoinmune, y también van a darnos la diferenciación de los tipos, ya que recordemos que ANA son anticuerpos presentes anti-HLA, tipo 1 SLA-LP, que son de páncreas, nos van a dar específicos anti-HLA tipo 2, tipo 1, perdón. Y los anticuerpos antimicrosoma de hígado y de riñón, estos van a estar de riñón de rata, los LKM altamente específicos para HLA2. Diagnóstico, pues parte de dicho diagnóstico también se va a llevar a cabo en los anticuerpos anticistosol, tipo 1 LC1. Cuando van a aparecer estos en una inflamación hepática rápida de progresión a cirrosis. Anticuerpos anticitoplasma, estos van a estar en los neutrófilos atípicos, en los PANCA, los cuales
van a ser observados en los HLA1 tipo 1 y que va a haber los HAI es hepatitis autoinmune este, referida tipo 1. También la colangitis esclerosante primaria y en la enfermedad inflamatoria intestinal. Los anticuerpos frente al receptor de lo que son hacia los glicoproteínas ASGPR nos van a dar una correlación básicamente de lo que es la actividad histológica, así como la desaparición de la respuesta al tratamiento. Y pues ya en la histología va a ser necesario llevar a cabo por medio de la actividad de la enfermedad. Los hallazgos van a ser compatibles con hepatitis de la interfase de regeneración, así como formación de rosetas en los hepatocitos, las cuales siempre van a dar datos de fibrosis, excepto pues en las formas leves, que no hay una lesión muy, muy grave, vamos a decirlo. El tratamiento va dependiendo de la inflamación del lugar y la infancia. Básicamente va a iniciar el tratamiento con el diagnóstico por el porcentaje de entre 70 y 80%. Va a tener una buena respuesta con inmunosupresores. Esto si el tratamiento existe un porcentaje elevado de mortalidad y hay una evolución ya a cirrosis y así como insuficiencia hepática, pues va a avanzar inminente. El tratamiento inicial básicamente va a ser con prednisona, la dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso, y a las 2 semanas se va a asociar con azatroprima. Esta a razón de dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, con pautas para descender la dosis de prednisona, esto en forma de destete de la prednisona. Recordemos que mucho uso de prednisona puede traer otros daños colaterales, principalmente en el sistema autoinmune. Ok, lo estamos disminuyendo su función, pero no queremos disminuir total o sistémica en otras áreas, porque nos puede predisponer pues a contraer infecciones, cualquier otra infección fácilmente, o infecciones oportunistas. Si hay una función hepática normal, se mantiene el tratamiento con prednisona alternado sin hacer alguna modificación de la dosis de azatroprina. En esta diapositiva, la enfermedad celiática